Bueno, entonces bien, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la semana número 5 del corte número 2, es decir, la semana número 10 de nuestro recorrido. Entonces ya solo nos faltaría la semana entrante, que es la semana de parciales, y luego pues finalizar con el tercer corte de aquí hasta diciembre. O sea, nos quedaría prácticamente un mes de clase como tal. Entonces, como ven, el tiempo va pasando, el tiempo va volando y pues obviamente pues debemos estar ahí prestos frente a todo esto que se avecina o bueno, todos estos cambios o este avance del rápido tiempo. Bien, para los que les estaba comentando, entonces en el foro de avisos, acabé de poner la tablita de derivadas para que por favor entren ahí y la descarguen. Entren ahí y la descarguen, por favor. Bueno, entonces, para recordarles, que pues este 25, bueno, el taller de este segundo corte, aquí lo revisamos, carga. Ya revisamos por acá, entonces la fecha, ya estamos próximos a subir el segundo taller, revisamos, listo. Bien, entonces fíjense que la entrega de este taller o la entrega de este nuevo taller es el próximo 25, domingo 25 de octubre. Entonces, bueno, 24. Voy a, voy a ver si se puede arreglar esta. Editar ajustes. A ver. Porque quedó las 25 a las 00, o sea. O sea, quedó el 24 a medianoche. 25 a las 23:59, listo. Fecha límite, fecha de entrega, fecha límite, entonces 23:59, listo. Entonces ahí ya quedó, vean, ¿sí ven? Listo, regresar para cambios y mostrar. Bien, entonces el taller, la entrega de este taller es el próximo 25, domingo 25 de octubre. Ve, ahí tenemos todo el domingo para que lo puedan realizar, para que lo puedan subir, Buenas tardes, empaquetar y profe. demás. Señora, Buenas tardes, profe. ¿cómo estás? Muy buenas. Tengo el volumen aquí muy bajito. Ya, listo. Entonces, para que por favor lo tengan ahí en cuenta las fechas. Esta semana, pues es ya la semana prácticamente de cierre del curso, del corte, perdón. Y aquí tenemos el examen. Entonces, el examen va desde el 26, o sea, desde el lunes 26 de octubre hasta el 1 de noviembre. O sea, toda la semana va a estar abierto el examen parcial. Entonces, para que por favor no lo olviden, no se dispersen frente a las fechas. Entonces la idea es finalizar las fechas lo más pronto posible, no extenderse como en el primer corte, porque en el primer corte nos extendimos muchísimo, porque pues dimos muchos plazos, las personas se dispersaron un poco frente a las fechas, pues no estamos hablando de ustedes, sino pues obviamente de las demás personas que están en el curso de cálculo diferencial y en todas en general. Entonces, por una persona, pues obviamente tenemos que correr todo, tenemos que mover todo. Entonces, pues la idea es que no nos atrasemos y que podamos, pues obviamente cumplir con todo, según el cronograma. Entonces esa es la intención, esa es la finalidad, esa es la sugerencia que tenemos. Por eso mismo, pues el taller entonces se cierra este próximo domingo 25 de octubre. Entonces para que por favor lo revisen y lo finalicen y lo suban, por favor, por formato PDF. Bien, entonces el día de hoy pues la clase está repartida en dos partes. La clase de hoy está repartida en dos partecitas. Puede que la clase sea muy cortica, puede que no. Dos partecitas. La primera, pues vamos a ver lo que son las reglas de derivación. Entonces, eso es lo último que vamos a ver, reglas para derivar, las reglas de derivación. Entonces, más que el cacharreo, más que todo lo que hicimos las dos últimas clases, que fue netamente algebraico, matemático, extenso. Entonces, el día de hoy vamos a ver
y vamos, por eso vamos a trabajar o vamos a ver un momento lo que son las tablas de derivación. Entonces, los que ya descargaron el archivo, pues tienen un archivo que se llama tabla de derivadas. Voy a empezar a revisarlo aquí con ustedes, tabla de derivadas. Listo, aquí lo tenemos. Esto es lo que se conoce como una tabla de derivadas. Entonces, fíjense que ahora, pues las derivadas no las vamos a hacer, ¿sí? Las derivadas no las vamos a hacer tan extensas, tan exageradas, como las estábamos haciendo, como ya las hicimos en el taller, sino que ahora vamos a usar estas reglas. Entonces, por eso es importante que la vean, la revisen, la lean, porque pues voy a utilizar las mismas notaciones que están acá. Entonces voy a usar aquí las mismas notaciones que tengo acá para poder trabajar con ellas y revisarlas. Obviamente esta tabla es muy larga, ¿sí? Pero es una de las más fáciles de leer. Es muy larga, obviamente nosotros no usamos pues nada de esto de arcos y senos hiperbólicos, eso no, pues prácticamente, yo en todo lo que llevo nunca lo he usado, ¿sí? Todo esto de hiperbólicos, pues nunca, la verdad, simplemente pues es una tabla de derivadas que tiene muchas derivadas, ¿sí? Sí, que tiene muchas derivadas, pero pues son muy poquitas las que uno en realidad usa o las que uno en realidad pues utiliza pues en el ámbito donde nosotros nos desempeñamos en este momento. Ya de pronto para otras cosas, otras aplicaciones, otras connotaciones, otras teorías, de pronto los de electrónica más adelante vayan a utilizarlo, ¿sí? Pero pues de lo que nosotros conocemos o de lo que digamos yo conozco o hasta donde nosotros podemos ir, las derivadas más utilizadas son hasta acá, hasta cotangente, bueno, hasta cotangente, ¿sí? De ahí para abajo pues digamos que sobrarían, pero pues lo que te digo, es un archivito que yo encontré, es muy fácil, está muy completo, muy fácil de leer, hay muchas tablas de derivadas por todo lado y pues obviamente pues van a encontrar connotaciones o notaciones o escrituras muy diferentes a las que tenemos acá. De lo más importante es que ustedes cojan una tabla de derivadas y la sepan leer. Eso sí es lo más importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las más fáciles, bueno, las reglas, que las reglas las vamos a ver es en tercer corte. O sea, esto que tenemos aquí, reglas generales de derivación, esto lo vamos a ver en tercer corte. Pero las reglas básicas, que son estas tres, las vamos a ver hoy. Esas son las que vamos a ver hoy. ¿Sí? De ahí para allá son cositas, o sea, son como extensiones de la función general de derivada. Bueno, por acá está seno, coseno y tangente, que también se usa mucho. Ese sí se usan mucho, se utilizan. Pero pues como les digo, la tabla de derivadas simplemente es un archivo que encontré, que es muy fácil, que permite pues visualmente mirar muy fácil lo que uno está buscando, porque tablas de derivadas hay muchas, ¿sí? Hay muchísimas, 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 muchísimas. Y así como hay un libro de, o digamos, como están los libros de cálculo diferencial e integral, que son bien gordos, ustedes lo conocen, pues así también hay tablas de derivadas bien gorditas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para que lo tengan ahí a la mano, para que lo guarden. Es una tablita pues muy fácil de leer, muy sencilla. Entonces, Yo, un paso. Pum, 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 pum. Ay, sí queda. listo, bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las reglas de derivación. Bueno, entonces la primera parte son las reglas de derivación. La segunda parte, si tienen dudas, preguntas sobre el taller, como para finalizar, para cosas así individuales o bueno, cositas ya muy específicas que necesiten sobre el taller. Entonces en la segunda hora pues las trabajaremos. Si no tenemos, pues ya hasta ahí sería pues la clase, pero pues la idea es como tratar de empaquetar todo en una sola para que puedan hacer su entrega. Ya hay muchas personas que ya tienen su taller completo, entonces simplemente pues es que aprovechar el tiempo y empaquetarlo y subirlo. Entonces, bueno, reglas de derivación. Bueno, entonces nosotros vimos la clase pasada y bueno, la clase pasada y pasada que f' de x, o sea, la derivada de la función x, o de la función, o la prima de la función f de x, pues es igual al límite
cuando delta de x tiende a 0, de la función f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Bueno, entonces eso es lo que nosotros teníamos, estábamos trabajando desde ese punto de vista. Esto nos permite mirar o nos permitió mirar que esto es la pendiente de la recta tangente. Te voy a escribirlo por acá. Entonces, que esto que tenemos aquí, pues en síntesis es la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto dado. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos sacar la pendiente de la recta. Entonces, hacíamos un f de x y poníamos 2 puntos y esos 2 puntos eran una secante y de secante pasábamos a tangente y por eso aplicábamos el límite. Pues entonces, fíjense que nos podemos saltar, bueno, saltar no, como hacer los pasos un poco más rápidos para llegar a esa derivada, ¿sí? Y es utilizando las reglas de derivación. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense acá. Si tengo una función, acá lo colocamos en azulito, porque no se confunde con lo de allá. Entonces, si tengo una función f de x igual a k, donde k es un número, ¿sí? K es un número cualquiera, entonces su respectiva derivada, o sea, f' de x, ¿sí? Su respectiva derivada, o sea, si yo tengo un número cualquiera, el 3, el menos 7, el 1/3, cualquier número, la respectiva derivada sería 0, ¿sí? 0, ya, desaparece, o sea, la derivada de un número es 0. Por ejemplo, entonces vamos haciendo ejemplos aquí. Entonces hacemos acá, vamos haciendo aquí ejemplos con el naranja, con el verdecito. Entonces, ejemplo. Listo. Si yo tengo que f de x es igual a 2, bueno, menos 2, por ejemplo, ¿sí? Es una función constante, es un número, entonces la respectiva derivada, o sea, f' de x, va a ser igual a 0. ¿Listo? Fíjense que no necesito aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. No, ya simplemente si es un número es igual a 0. Si es, por ejemplo, si f de x es igual a, no sé, a 4/5, una fracción, entonces su respectiva derivada es igual a 0. ¿Listo? Entonces, si es un número, es igual a 0. Veamos la siguiente. Si f de x es igual a x, o sea, la x solita, miren que la x está con un 1 y elevada a la 1, entonces su respectiva derivada sería igual a 1, ¿sí? Un 1, ya, ¿sí? Pare de contar, es un 1. Entonces, de este, pues no hay muchos ejemplos que hacer, porque no tenemos muchos, simplemente si es x. Entonces, por ejemplo, si es f de t, ¿sí? Si es una función que depende de t y tenemos t, pues esto es igual a, o su derivada es igual a 1, ¿sí? Entonces, si está la constante solita, ¿sí? Si está sola, o sea, si está por 1 elevado a la 1, entonces esto sería igual a 1, ya. Si tengo, por ejemplo, f de x igual a k por x, o sea, un número que acompaña a la x, entonces su respectiva derivada, pues entonces sería k, o sea, el número. Se va a la x, queda el número. O sea que esto es igual a... Ay, se empezó a molestar. Ya, esto es igual a k. ¿Sí? Entonces si tengo k por x, donde k es cualquier número, ¿sí? Entonces su respectiva derivada sería k. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a 3x, entonces su respectiva derivada, o sea, su f' de x, va a ser igual a 3.
Listo. Si tenemos, por ejemplo, si f de x es igual a menos 4 quintos de x, entonces su respectiva derivada sería menos 4 quintos. Listo, simplemente así y ya. Bueno, y la más importante de todas, esta la voy a escribir ahí sí con negrito. Entonces, la más importante de todas, entonces, si f de x es igual a una potencia de x, o sea, x a la n, ¿sí? Es x a la n, entonces f' de x, o sea, su respectiva derivada, va a ser igual a nx a la n menos 1. Esta es la más importante de todas. Entonces, fíjense qué pasó con el exponente. Entonces, el exponente n, ¿qué pasó? Bajó a multiplicar. Fíjense aquí, voy a poner aquí el láser, entonces viene aquí. Entonces, x a la n. Entonces, fíjense aquí en el exponente n. ¿Qué pasó con el exponente? Bajó a multiplicar y le restamos 1. Bajó a multiplicar y le restamos 1. Listo, miremos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que f de x es igual a x a la 4, por ejemplo, ¿sí? X a la 4. Entonces, su respectiva derivada, o sea, f' de x, va a ser igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, entonces quedaría 4x y le restamos 1, o sea, a la 3. ¿Listo? Fíjense aquí la situación. Aquí tenemos un 4 de exponente, entonces bajó a multiplicar, ¿sí? Pero 4 por 1, 4. Acuérdense que aquí hay un 1 invisible, ¿cierto? Entonces 4 por 1, 4. Y le restamos 1. Entonces quedaría a la 3. Entonces baja a multiplicar y le restamos 1. Hagamos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual a menos 2x a la 5, por ejemplo, ¿sí? De su respectiva derivada va a ser igual. ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. O sea, quedaría menos 10x a la 4. ¿Listo? Fíjense ahí qué pasó, qué hicimos, qué paso hicimos. Entonces cogimos el exponente, que es un 5, bajó a multiplicar, o sea, 5 por 2, 10, miren acá, y le restamos 1, miren, quedó de 5, entonces obviamente quedó en 4, ¿sí ven? Esta formulita es la más importante de todas, de aquí salen todas las demás derivadas, o sea, de aquí, todos estos son casos particulares, todos los azules son casos particulares de la formulita general. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Eso es lo que vamos a aplicar. Vamos a aplicar esas reglas de derivación. Entonces, fíjense que ya no vamos a utilizar el límite cuando delta x tiende a 0, o sea, la derivada por definición, sino ahora vamos a usar las reglas de derivación. Bien, entonces, Profe, una preguntita. señora, Digamos ahí cuando es fx igual a menos 2, ¿eso tiene derivada por definición o solamente es la regla, se aplican sí, las reglas? todos los ejemplos que tienen aquí tienen derivada por definición. Entonces, lo que estamos haciendo es evitarnos todo el cacharreo que ustedes ya hicieron en el taller. Nos vamos a evitar todo ese cacharreo. Nos vamos a evitar toda esa parte matemática, la simplificación, todo eso nos lo vamos a evitar y ya ahora pues lo vamos a hacer de esta manera. Ah, vale, gracias, profe. Sí, señora. Pero sí, o sea, todos los ejemplos que están aquí tienen derivada por definición. O sea, también lo podemos hacer por definición, todos. Obviamente que entre más grande, entonces, por ejemplo, este a la 5 entre más grande, pues obviamente es más dispendioso, ¿no? Ustedes ya hicieron por allá el de a la 8. Que es bien largote. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Para hacer un ejemplo un poquito más largo, apúntenlas, por favor, ténganlas ahí pendientes las reglitas, porque vamos a hacer ejemplos un poquito más larguitos, pero las vamos a seguir aplicando, es decir, no nos vamos a salir de acá.
Señor. Profe, bueno, ese mismo ejemplo del -2, digamos, Sí. para hacerlo por definición, ¿quedaría solamente después del menos? ¿Después del menos de la fórmula? O sea, para poner en la fórmula f de x más delta de x, esa parte no iría, ¿cierto? Sería 0. Sí, porque acá, bueno, acá no tenemos x, entonces aquí quedaría -2, ¿cierto? Menos -2. ¿Sí me entiendes ahí? Aquí colocaríamos el -2 en esta partecita, el -2. Ah, listo, vale. Menos -2. Entonces ahí quedaría -2 más 2, 0. Y ahí por eso ya se iría. Gracias, profe. Profe, o sea que uno normalmente cuando vea un ejercicio, si uno tiene que estar muy pendiente de las reglas para ver entonces cuál le sirve. No siempre uno puede hallar las cosas con la de límite cuando delta de x tiende a 0. No Sí. siempre. Entonces, no, sí, no todas las veces, no todas las veces. El límite cuando delta x tiende a 0, pues ya lo utilizamos cuando ya estamos haciendo alguna aplicación, cuando estamos observando alguna gráfica. Ese sí lo aplicamos ahí. Pero ahorita, entonces ya ahorita, digamos, ahorita de aquí en adelante, ya este límite cuando delta x tiende a 0 ya va a quedar olvidado, va a quedar por allá un poquito archivado, porque ahora lo que vamos a usar son las reglas de derivación. Entonces, por eso es importante que ustedes, pues en principio las vean, las revisen, las tengamos ahí, porque en el tercer corte solo vamos a hacer reglas de derivación. O sea, tenemos que, o sea, es un mes prácticamente practicando todo esto para que no se nos olvide, para que nos quede bien hechos los ejercicios. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces aquí voy a escribirlas aquí, tenerlas aquí. Entonces, si f de x es igual acá, entonces f' de x es igual a 0. Si f de x es igual a x, entonces f' de x va a ser igual a 1. Si f de x es igual a k por x, entonces f' de x va a ser igual a k. Y si f de x es igual a x a la n, entonces su respectiva derivada entonces va a ser igual a nx a la n menos 1, que es la regla general. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos para que puedan ya interiorizar ahí los conceptos. Pero se van a dar cuenta de que esto es muy fácil y prácticamente se puede hacer ahora. Entonces, f de x es igual, coloquemos aquí a 2. Ay, ¿qué pasó? 2x a la 3 menos 4x al cuadrado más 3x menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese ejercicio que si nosotros lo hacemos por definición es un larguero grandísimo. ¿Sí? Vamos a aplicar unas reglas de derivación. Entonces vamos a decir que f' de x, o sea, la derivada de esta función va a ser igual. Entonces fíjense que esta es la regla general. ¿Sí? Entonces esa es esta. ¿Sí ven? Entonces x a la n. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, entonces el exponente baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces aquí sería 2 por 3, 6, x al cuadrado, ¿sí ven?
Entonces, este 3 que hizo, bajó a multiplicar, ¿sí? ¿Sí ven? Bajó a multiplicar y le restamos 1. Bueno, vamos con el otro término. Ya menos, entonces la misma situación, 2 por 4, 8. X a la 1, voy a dejar aquí el 1 para saber qué se hizo. Entonces, fíjense acá, este 2, este exponente bajó a multiplicar y le restamos 1. Bajó a multiplicar y le restamos 1. Más 3 y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, fíjense, si tenemos un número por x, miren acá, si tenemos k por x, la derivada es k, o sea, el número. Entonces, derivada de 3x es igual a 3. Y la derivada de una constante, o sea, la derivada de un número es 0, que no se pone. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. ¿Sí ven? Muy fácil, muy sencillo. Simplemente pues es tener ahí en cuenta las reglitas y pues simplemente mirar los ejercicios. Mirar, es mirar. ¿Listo? F de x es igual a menos 5x a la 4 más 2x a la 3. Profe, qué pena. Dime. ¿Se me puede explicar por qué desaparece la última X? Mira, Sí. la reglita. Si la regla es k por x, o sea, un número por x, la derivada Sí. es el numerito. Solo queda el numerito. Ah, o sea, todas las reglas se aplican en un solo ejercicio. Sí, señora. Estamos Ah, aplicando yo. todo en un solo ejercicio. Ah, ya. Gracias. Listo. Miremos acá este ejercicio, un poquito más largo. Listo, un poquito más largo. Entonces, f' de x va a ser igual. Entonces, f' de x va a ser igual. Entonces, este primer término, entonces, ¿cuánto daría? ¿Cuánto daría este primer término? Menos 20x Menos justo. 20. X a la 3. Eso, muy bien. Menos 20x a la 3. Entonces, ¿qué pasó con el exponente? Entonces, fíjense aquí, este exponente que hizo, bajó a multiplicar, entonces 4 por 5, 20, véanlo aquí, y le restamos 1, entonces quedó aquí 3, ¿listo? Bajó a multiplicar y le restamos 1. Más, entonces aquí quedaría el segundo término, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría el segundo término? 6x a la 2. 6, sí, 6x a la 2. 6x a la 2. Alcancé a rayar aquí. Ya. 6x a la 2. Muy bien. Entonces lo mismo. ¿Qué pasó con el exponente? Bajó a multiplicar y le restamos 1. El siguiente, ¿cuánto daría? 8x. Menos 16x. Sí, Eso. perdón. 16x. Es 8 por 2, 16. Entonces, ¿qué pasó con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces daría 16x a la 1. Voy a dejar el 1 aquí para saber qué hicimos. Menos, ¿cuánto daría este 4x? Derivada de 4x. 4. 4. Solo quedaría el numerito. Y derivada de una constante, derivada de 10, 0. 0. Y ese no se pondría. No ponemos ahí nada. Listo. Y esa sería la respuesta de este ejercicio. Listo. Como ven, muy fácil. Profe, una pregunta. Señor. Si ese 10 tuviera 10x, vamos a poner a la 3, ¿ahí cómo sería el resultado? ¿O necesariamente la ecuación tiene que ser así? Sí, pues particularmente acuérdate que siempre vamos disminuyendo los exponentes, ¿no? X a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Pero en el llegado caso de que este término, ¿sí? Fuera, por ejemplo, 10x a la 3, pues fíjate que este término se tendría que sumar con este de acá, ¿no? Sí, o sea, en principio lo sumaríamos, ¿sí? Porque son términos semejantes. Pero la derivada de este término, entonces quedaría como 30x al cuadrado.
¿Listo? Entonces ahí sí tocaría derivarlo. ¿Listo? Recuerda qué pasa con el exponente. Baja a multiplicar y le restamos 1. Sí, sí, señor. Ya entendí. No, sino que como veo que son números normales, el Sí, último. estos son términos independientes, pero es porque los he organizado de esa manera, veas, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1 y aquí está x a la 0. O sea que, profe, también podríamos encontrar eso en desorden. Sí, también. Ok. Bueno, hagamos otro. F de x es igual, entonces voy a colocar aquí menos 7 medios de x a la 3 menos 2 quintos de x a la 2 más un tercio de x más 4 novenos. Y casi me uno ahí con el otro. Bien, entonces en este caso tenemos coeficientes fraccionarios. Tenemos coeficientes fraccionarios. Sigue siendo la misma mecánica. Sigue siendo la misma funcionabilidad, las mismas reglitas, todo. Lo único es que hay que tener cuidado, pues que son fracciones. ¿Sí? Entonces eso es lo único que debemos tener ahí pendiente, pero sigue siendo igual de fácil. Fíjense aquí, ¿qué pasa con el exponente? Entonces aquí el 3, este exponente Vas a 3, multiplicar. baja a multiplicar, entonces sería 7 por 3, 21. entonces quedaría 21 medios de x al cuadrado, ¿sí ven? ¿Qué pasó con el 3? Bajo a multiplicar y le restamos 1, ¿sí ven? Muy fácil, no hay que pues, hacer más cosas, simplemente es seguir aplicando la reglita. Menos, entonces en este caso el exponente 2, 2 por 2, 4, quedaría 4 quintos de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con el 2? Bajo a multiplicar y le restamos 1. Entonces recuerden que el 1 no se pone, particularmente el exponente 1 no lo ponemos, es invisible. Más, entonces, un tercio de x, entonces quedaría un tercio. Y la derivada de 4 novenos sería 0. Entonces en este caso no lo ponemos. Y esa sería la respuesta. Profe, qué pena la pregunta, Dime. pero ¿así siempre son de fáciles? ¿O ya después no lo pone más difícil? No, o sea, siempre va a ser así. Lo único que hay que tener pendiente es que siempre vamos a aplicar pues la reglita general. O sea, la reglita general siempre es la que estamos aplicando. Entonces, de que el exponente baja a multiplicar y le restamos 1. ¿Sí? Siempre. Ya digamos encontramos cosas, pues digamos en el tercer corte, por eso pues le dedicamos más tiempo a estas reglas, porque pues las podemos encontrar multiplicando, podemos encontrar dividiendo, ¿sí? O funciones dentro de funciones, o sea, ya dependiendo de varias situaciones, pero esas situaciones, si no tenemos este concepto claro, pues obviamente se nos va a dificultar un poco los otros. Pero es así, prácticamente es así de sencillo. Las derivadas son así de sencillas. Y fíjense que un ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Un ejercicio, por ejemplo, como este cafecito, pues hacerlo por definición, eso da un larguero muy largo, o sea, una cosa muy larga. Entonces ahí tenemos las reglitas. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí yo les estoy subiendo un poquitico el nivel, de poquitos. Bueno, vamos a hacer aquí Bueno, otro. Aquí vamos de poquitos, no se preocupen. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta antes de hacer aquí otro ejercicio? No, señor. No, no, señor. Bueno, vamos a hacer aquí otro también con fracciones. Entonces, menos 5 cuartos de x a la 7 más 2 quintos de x a la 4 menos
3 séptimos de x al cuadrado menos 2 tercios de x más 1. Listo. F' de x es igual. Entonces, a ver, echémosle ahí un ojito. ¿Eso? ¿De afán? Sofi, no, esto no es la boquita, no. Bueno, listo. A ver, díctenme el primer término, ¿cómo da? ¿Cómo daría el primer término? 35, sí, Menos 35 cuartos cuartos x a la 6. a las X a la 6. Listo, muy bien, perfecto. El segundo término, ¿cómo quedaría? Más, más 4 no, quintos. más 8 quintos de 8 quintos a la x a la 3. Eso, muy bien. Muy bien, muy bien, ahí vamos. El siguiente. menos 6 séptimos de x Listo, muy bien. El siguiente. menos 2 2 tercios. tercios. Y Y ya. ya. Listo, muy bien. Esta sería la respuesta. Bueno, entonces, dudas, preguntas de este último ejercicio. Revísenlo, miren, analícenlo. Tomen apuntes. Señora rectora, Fabiola Cárdenas, profesores, estudiantes. Sí, Tuviera también el coeficiente 1, se pondría, digamos, en la función f de prima o también desaparece. si tuviera un exponente 1, Y coeficiente 1, como o esta. sea, tuviera la x solita. Mírala, aquí tenemos la reglita. Si f de x es igual a x, o sea que está con coeficiente 1 y elevado a la 1, entonces simplemente la derivada es 1. Ah, listo, profe. Así es. Profe, disculpa que me da una pregunta, es que me Sí, señor. surgió Pregunten, aprovechen. una. Por ejemplo, si hubieran en la misma fórmula x elevado al cuadrado se sumaban, ¿la suma se hace antes de la multiplicación? Ah, bueno, sí, primero se reducen los términos semejantes, primero se hacen todas las sumas y luego ahí sí se deriva. Ah, pues, ¿Listo? Sin embargo, también podemos derivar primero y luego sumar, no importa. En este caso no importa, el orden no nos, digamos, no nos afectaría la operación. Pero digamos que en el contexto del álgebra, recuerden que lo primero que hacemos es reducir los términos semejantes y luego ahí sí, las derivadas. gracias, profe. Listo. Bien, eso. Hagan preguntas, que eso es bueno. Bueno, entonces f de x es igual. Bueno, entonces, a ver, un minutico. Realicen ese ejercicio, por favor. ¿Listo? Eso está muy fácil. Sí, señor. Sí, eso está muy fácil. Entonces, f' de x es igual. A ver, dicten, por favor.
Menos 28x a la 3 Menos 28x a la 3. más 6 quintos x a la 2 6 quintos de x a la 2. menos 24x más 1. Listo. Y esa sería la respuesta. Listo. Revisen, por favor, dudas, preguntas, que todo esté igual. Dudas, preguntas. No, señor. Bueno. Es que derivar siempre ha sido fácil. Bueno, entonces vamos a recordar aquí. Es una propiedad de las potencias. Una propiedad de las potencias que dice que si nosotros tenemos un exponente positivo, nosotros lo podemos transformar a negativo. ¿Sí? Entonces lo podemos transformar a negativo. O, ¿sí? Si tenemos un exponente negativo, nosotros lo podemos transformar a positivo. ¿Listo? Entonces, esa es una de las propiedades de las potencias frente al cambio de signo de los exponentes. Y agreguémoslo aquí de una vez. Entonces, recordemos que si tenemos a la m sobre n, o sea, un exponente fraccionario, ¿listo? Espérame que esa m quedó toda rara ahí. Tenemos un exponente fraccionario, o sea, m a la n. Entonces esto es lo mismo que decir raíz n, raíz m de a a la n. ¿Listo? Fíjense por favor dónde quedó la m. Vean, la m es la que está aquí, el exponente interno, y la n es el índice de la raíz. ¿Listo? Vamos a trabajar con esas dos. Pasito a pasito, pero vamos a ir trabajando con eso. Entonces, fíjense acá. Si nosotros tenemos, por ejemplo, f de x igual a 4 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos esa función. Entonces 4 sobre x al cuadrado. Si nosotros vamos a aplicar la regla general, o bueno, vamos a derivar esa función, entonces debemos hacer un paso antes de derivar, ¿sí? Entonces vamos a dejar la variable arriba, vamos a cambiarla de sitio. Simplemente vamos a cambiarla de sitio. Entonces esto quedaría 4x a la menos 2. Entonces fíjense qué fue lo que hicimos. Cogimos la variable que estaba abajo, ¿sí? Que estaba en el denominador, y la subimos. Pero al momento de subirla, fíjense que cambió de signo el exponente. ¿Listo? Fíjense que ahí cambió de signo el exponente. El exponente. Aplicando pues aquí las propiedades. ¿Sí? Aplicando aquí las propiedades. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí está positivo y entonces lo dejamos negativo. Ese pasito hay que hacerlo antes de derivar. Entonces en este caso su respectiva derivada, les voy a hacerla paso a paso para que se den cuenta qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1, ¿cierto? Entonces quedaría menos 2 por 4, ¿cierto? O sea, bajó a multiplicar y le restamos 1. Queda menos 2 menos 1. Recuerden que le vamos a restar 1. Entonces,
quedaría menos 8, 4 por 2, 8, más por menos menos, quedaría x a la menos 3. ¿Listo? Fíjense aquí. Entonces, ¿qué pasó con el exponente? La misma situación. Baja a multiplicar, miren acá, y le restamos 1. ¿Cierto? Y le restamos 1. Entonces, menos 2 por 4 daría menos 8, y menos 2 menos 1 daría menos 3. ¿Listo? Entonces, y ahí quedaría la derivada. Esa sería la respuesta. ¿Listo? Si ven que seguimos haciendo el mismo procedimiento, solo que esta vez pues hay un signo negativo. Vamos a seguir haciendo más ejemplos. Entonces, tenemos por ejemplo f de x es igual a, pongamos aquí, menos 5 sobre x a la 3. ¿Listo? Aquí le agregamos un signo menos. Entonces, primero, antes de derivar, entonces lo primero que vamos a hacer es coger la variable y subirla. Coger la variable y subirla. Entonces quedaría menos 5 x a la menos 3. Fíjense que al momento de subir la variable, lo único que cambia es el signo del exponente. Entonces lo único que cambia es el signo del exponente. Y ahora sí podemos derivar. Entonces, miren acá. ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, pero en este caso menos por menos más. Voy a dejar el signo más para saber qué hicimos. Menos por menos más. 5 por 3, 15. X menos 3 menos 1. Ojo, ¿qué le estamos haciendo aquí al exponente? Estamos haciendo aquí, bajo a multiplicar y le restamos 1. Entonces, ahí le estamos restando 1. Entonces nos quedaría aquí como 15x a la menos 4. No entendí, profesor. ¿Se me podría explicar otra vez, por favor? Voy a hacer otro ejemplo. Entonces aquí. Entonces, f de x, pero que no entendió. No, pues la última parte, básicamente, la última partecita. Por eso, entonces, mira acá. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? ¿Qué tiene que hacer el exponente? Bajar a multiplicar Y y restar. eso, entonces baja a multiplicar, ¿cierto? Baja a multiplicar y le restamos 1, véanlo acá. Entonces al bajar a multiplicar, pues menos por menos más, míralo aquí. Y 3 por 5, 15, ¿cierto? Y le restamos 1. Entonces al restarle 1, pues menos 3 menos 4, menos 3 menos 1 daría menos 4. Ok, ya. ¿Listo? Entonces ahí Gracias. vamos. ¿Listo? Igual voy a hacer otro. Entonces voy a hacer otro. Entonces por acá, menos 7, lo pongo aquí, sobre, entonces x a la 5, por ejemplo. Entonces, lo primero que debemos hacer, si la variable está abajo, entonces es subirla. Quedaría menos 7 x a la menos 5. Menos 7x a la menos 5. ¿Listo? Recuerden que lo único que cambió de signo fue el exponente. Entonces, ahora aquí, f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Bajo a multiplicar y le restamos 1. Entonces quedaría menos por menos más, 7 por 5, 35. X a la menos 5 menos 1. Recuerden que ¿qué estamos haciendo con el exponente? Entonces, bajo a multiplicar, miren acá, bajo a multiplicar y le restamos 1. Entonces, bueno, toca utilizar otro renglón. Entonces, f' de x es igual a 35 x a la menos 6. Listo. Entonces, fíjense qué pasó con el exponente. Entonces, bajó a multiplicar, miren acá, bajó a multiplicar, menos por menos más. 7 por 5, 35 y le restamos 1.
Profe, yo tengo una pregunta. Señor, Pues a mí lo que me enseñaron de derivaciones, uno siempre tenía que dejar el exponente, o sea, que el x con exponente negativo quedara positivo, ¿no? pues sí, depende, digamos, del ejercicio, depende del contexto, pero pues no hay un protocolo así que digas que usted tiene que dejarlo positivo. Eh, particularmente, pues los exponentes negativos siempre son como, ¿cómo les digo yo? Como apáticos, son como uno es como apático Sí. de tener los exponentes negativos. ¿Sí? Y sobre todo porque, pues, digamos, si uno lo está haciendo de manera manual, pues un exponente negativo, pues, digamos, no lo podemos operar tan fácil. Entonces hacemos el cambio a dejar, a dejar la variable abajo, bueno, o cambiarle el signo al exponente, ¿sí? A cambiarle el signo al exponente. O sea, eso es por conveniencia. Sí, es Ah, por ok. conveniencia, ¿sí? Pero en este momento que simplemente estamos aprendiendo a usar las reglitas, pues no. Ah, ok, Pero no gracias. hay un protocolo que digas que usted tiene que dejarlo positivo, es que usted tiene que dejarlo de esa manera, no. Lo que sí se ve es que, pues si uno va a hacer esto manualmente, pues a la -4, pues ahí sí uno llega y dice, bueno, ¿y cómo desarrollo esto? Entonces lo que uno debe hacer es volver a aplicar la propiedad y pasar esta variable abajo. Y cuando uno la devuelve, pues ahí cambia el exponente a positivo y esto sí se puede hacer, digamos manualmente. Con la calculadora no, ahí de una. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, que aprendamos qué estamos haciendo. ¿Qué se está haciendo ahí? ¿Quién estaba hablando? ¿Edwin? Sí, Edwin, ¿cierto? Sí, sí, señor. No. Bien, bueno, más dudas, preguntas. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo, ¿listo? Qué pena, ¿podrías hacer otro ejemplito, por favor? Es que me Sí, quedaron sí, un par de vamos, duditas. Qué vamos, pena. vale. Pero entonces vamos a hacer un ejercicio más largo. F de X es igual. Ah, bueno, faltan varios ejemplos. Voy a hacer el ejemplo con el fraccionario. Entonces, por ejemplo, 2 sobre 3 x al cuadrado, por ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la fracción. Entonces la x está abajo. Ojo, cuando vamos a hacer el primer paso de subir la variable, lo único que subimos es la variable. Ojo ahí, solo subimos la variable. Entonces quedaría -2/3 de x a la -2. ¿Listo? Ojo, miren que lo único que moví fue la variable, o sea, el x al cuadrado. Lo único que moví fue esto. ¿Listo? No el 3 ni el signo, nada. Solo la x y al cuadrado. Y al moverla simplemente cambió el signo del exponente. Entonces ahora sí vamos a derivar. Entonces f' de x. Entonces menos por menos más. Listo, y 2 por 2, 4. Entonces quedaría 4/3 de x a la -3. Listo, entonces, ¿qué pasó con el exponente? Bajó a multiplicar, baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, menos por menos más, 2 por 2, 4, y quedaría x a la -3, porque le restamos 1. Y digamos lo que nos comentaba ahorita el compañero de entonces lo dejábamos. Lo podemos dejar de cualquiera de las dos maneras. Pero vuelvo y digo, esto es más por conveniencia porque para nosotros es más fácil resolver con exponentes positivos que con exponentes negativos. Listo. ¿Sí? Con fracciones. Profe, qué pena. Dime. ¿Puedes repetir cómo es que uno le cambia otra vez el signo?
El signo del exponente, mira, Sí, porque lo pasamos a negativo para hacerlo, para a hacer la la X. derivada, sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Pues, y ahora pues simplemente lo reescribimos, es simplemente una forma de reescribirlo. Mira, como está arriba, lo dejamos abajo. ¿Sí? Ahí está arriba, está como numerador. Entonces ahora lo pasamos al denominador y cambia el signo. ¿Es un chico? Mm, Simplemente le cambiamos ahí el Que me trae, me las tiene ella ahorita que yo salga. y ya. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí Ahí. vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo. Gracias. Bueno, F de X es igual hola Davis, ¿cómo vas? 2X a la 4 menos 3X al cuadrado más un tercio de X a la 3. Uy, pero esto quedó Sí, inclinado. no, ya tuviste tiempo suficiente porque es que 3 horas para unas evaluaciones son más que suficientes, Davis. Entonces Listo. ya... Entonces, a ver, y pues primero además, revísenlo un la minutico oportunidad, ustedes y ya lo revisamos imagínate aquí entre cómo haces todos. eso. Bueno, listo. Vamos a revisarlo. Entonces, lo primero que hacemos es las variables, ¿no? Lo que está abajo. Entonces, vamos a reescribir el ejercicio. Sería 2X a la 4 menos 3X a la menos 2 más un tercio de X a la menos 3. Entonces, recuerden que lo primero que hacemos es arreglar el ejercicio para poderlo solucionar, ¿sí? Por eso no hay derivado ni nada, simplemente lo único que hice fue subir las variables. Mira, este X al cuadrado que está aquí abajo ya subió y solo le cambié el signo. Y de este X a la 3 que estaba abajo también lo subí y solo le cambié el signo al exponente. Entonces ahora sí vamos a derivar. Entonces f' de X es igual. Entonces el primer término, o sea, este de aquí, daría 8X a la 3, ¿cierto? El exponente, entonces 4 por 2, 8, y le restamos 1. Entonces baja a multiplicar y le restamos 1, entonces llegaría 8X a la 3. El segundo término, vamos aquí, miren, menos por menos más, entonces aquí sería más 6X a la menos 3. Recuerden que hicimos, ¿qué hacemos con el exponente? Baja a multiplicar, entonces menos por menos más, miren acá. 2 por 3, 6, miren. Y le restamos 1, entonces menos 2 menos 1 daría menos 3. Y vamos con el tercer término, entonces sería más por menos menos, que haría menos 1 por 3, 3. X a la menos 4. Entonces la misma situación. ¿Qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, entonces más por menos menos, miren acá. 1 por 3, 3, ahí lo tenemos. Y menos 3 menos 1 daría menos 4. Listo, entonces ahí, de este modo entonces, lo podemos reescribir para ya entregar la respuesta. Entonces, 8x a la 3 más 6x a la 3 menos, entonces 3 entre 3, 1, ¿cierto? 3 entre 3, 1, entonces aquí lo podemos escribir como 1 sobre x a la 4. ¿Listo? Cualquiera de las dos respuestas está bien. ¿Listo? Cualquiera de las dos respuestas está bien. Revisen, miren que esté igualita. Y pues, si tienen dudas, preguntas, las respondemos.
Listo. Entonces, por favor, revisen esos dos últimos. Resolvemos dudas y revisamos. Hay un chat. Tu, 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 tu. Ay, escribí donde no era. Bueno. Ya, bien, vamos a solucionarlos, ¿listo? Entonces sería aquí f, pero sería f de x, ¿cierto? Lo primero que hacemos, f de x es igual, entonces a 4x a la 5, ojo, todavía no estoy derivando, entonces menos 2 por x a la menos 3, estoy reescribiendo el ejercicio, más 2 quintos de x a la menos 2. ¿Listo? Ahora sí vamos a derivar. Entonces f' de x es igual a 20x a la 4. Listo. Más 6x a la menos 4. Menos 4 quintos y x a la menos 3. Entonces, por favor, revisen, miren. Revisen, miren. ¿Cómo hago para poner? Ah, no. Listo, vamos a hacer el segundo, entonces sería f de x, vamos a reorganizar, entonces quedaría menos 4x a la 7 más 9x a la menos 4 menos 3 quintos de x a la menos 2. Listo, ahí lo reorganizamos, ahora sí derivando, entonces f' es igual a menos 28x a la 6, 7 por 4, 28, x a la 6, más por menos menos, quedaría menos 9 por 4, 36. 36x a la menos 5 más 6 quintos de x a la menos 3. Listo. Ahí serían esos ejercicios. Listo. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, como podemos observar, pues esto es derivar utilizando las reglas de derivación. Como ven, pues simplemente pues es aplicar ahí unas reglitas que nos permiten solucionar el ejercicio. No hay necesidad de utilizar pues el límite cuando delta x tiende a 0, como les decía, como les comentaba, pues esta definición va a quedar archivada pues un momento hasta que nosotros podamos utilizarla en el otro corte. Sin embargo, en el otro corte, pues vamos a seguir usando estas reglas de derivación. Entonces, lo que sí les puedo adelantar es que para el parcial, que es la otra semana, pues si les piden una derivada, pueden utilizar las reglas de derivación para solucionarlo. No hay necesidad de que utilicen la derivada por definición, sino simplemente pues las reglitas para que pues obviamente les rinda el tiempo y obviamente ya saben cuánto va a dar el ejercicio. Entonces, por eso mismo la clase pasada y la clase, bueno, la pasada revisamos y ya uno podía predecir cuál era el resultado del ejercicio que estábamos haciendo.
Es por lo mismo, por lo que las reglas se adecuan muy bien. Entonces, ese era lo que quería mostrarles el día de hoy, la parte teórica que quería mostrarles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta frente al taller para pues ayudarles con esas dudas que tengan y pues que lo puedan presentar. Si ya lo tienen terminado, listo, por favor no vayan a dejar pues para última hora pues subir el documento porque por allá me comentaron de que estaban ahí como molestando la plataforma y demás. Entonces, Profe, vamos yo a tengo ver. Profe, en el punto 6 dice, halle la derivada de las siguientes funciones usando la definición de la derivada. Y el punto C dice que es f de x igual a x más 1 elevado al cuadrado. Eso sería igual que decir f de x igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado. No, espérame un segundo. Descargamos aquí el taller, que tengo aquí varias dudas. Entonces, tengo aquí varias. Espérame un segundo, ya descargo aquí el taller para ver para ver lo mismo que ustedes están viendo. Bueno, entonces arranquemos. ¿Quién estaba hablando? ¿La compañera que estaba hablando? ¿Quién es? Yo, profe María Elena. Listo, María Elena. Entonces Punto arranquemos 6, contigo. Espérate a ver. ¿Qué era lo que me decías? El punto 6. Ese y este puntico, el C. este. Ajá. Sí. Bueno, ¿recuerdas que nosotros vimos en la clase pasada cómo se resolvía un a más b al cuadrado? Sí, profe. Se resuelve de la misma manera. O sea, tú no puedes decir que eso sea x cuadrado más 1 al cuadrado porque eso es el error más grande que se puede ocurrir en matemáticas. Ah, sí, profe. Ah, Entonces, entonces, como por ves, eso es un esa binomio al facilidad. cuadrado. Entonces, primero resuelves el binomio al cuadrado, ¿cierto? Que te va a quedar x al cuadrado más x más 1. Entonces, resuelves primero el binomio al cuadrado y luego ahí sí aplicas la derivada por definición. Entonces, te va a salir ahí un poquito largo el ejercicio, pero pues esa es la forma correcta de hacerlo. Ah, listo, vale, gracias, profe. Listo. ¿Cuál era la otra duda, María Elena? No, era solo esa, profe. profe, o sea que Andrés. ese f de x de 5x a la 3, o sea, ese es el tema que estamos mirando hoy, ¿no? No, porque mira lo que dice acá. Halle la siguiente derivada usando la definición de las derivadas. Ah, ok, O sea, profe, sí, toca sí, sí. aplicar por obligación el límite. O sea, uy, sonó como si estuvieran echando tiros. Ah, ok, Bien, profe, ok. entonces, ojo Andrés, este punto 6, es como nosotros lo vimos o lo hemos visto las dos últimas clases. Por eso le dedicamos 2 clases a esa, para poder solucionarlo porque los ejercicios son larguitos. Lo que sí puedes hacer es predecir cuál es la respuesta. Tú ya sabes cuál es la respuesta o a dónde vas a llegar con este ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Ya sabes a dónde vas a llegar. Pero aquí toca hacer toda la situación largota. Toda la largota. Entonces, ¿cómo es que es el Oh, ejercicio? 5x a la 3. ¿Cómo es? 5x a la 3. Entonces, menos 3x al cuadrado más x menos 6. Entonces, hay que hacerla por definición. Entonces, ojo ahí. Entonces, el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de quién? De todo esto. Entonces, quedaría 5 por x más delta de x al cuadrado menos 3x más delta de x al... Ay, perdón, aquí no es al cuadrado, aquí es al cubo, perdón.
Ahora sí, va aquí al cuadrado, más x más delta de x, menos 6. El signo menos de la formulita y la función original, que sería 5x a la 3 menos 3x al cuadrado más x menos 6. Y todo eso dividido entre delta de x. Listo. Ese es el primer paso que hay que hacer. De ahí para allá, se lo dejo. Para el ejercicio que me preguntó María Elena, aprovechemos aquí. Entonces, que es el de f de x igual a x más 1, pero esto está elevado al cuadrado. Entonces, lo primero que hay que hacer es resolver ese cuadrado. Entonces, quedaría x al cuadrado más x más 1. Esta es la solución de x más 1 al cuadrado. Después de esto, ahí sí hay que aplicar el límite. Entonces, el límite, cuando delta de x tiende a 0, de toda esa situación. Entonces, quedaría x más delta de x al cuadrado, que nosotros vimos cuánto daba eso, ¿no? Más x más delta de x más 1 menos la función original, que sería... Pero digamos ahí como no serían como si abriéramos dos veces ese paréntesis, sería como x al cuadrado más 2x más 1, ¿no? Ay, sí, aquí va un 2, sí, qué pena contigo. Porque es dos veces el primero por el segundo, sí señora, tienes toda la razón. Listo. Esto es lo primero que hay que hacer de ese ejercicio. Y de ahí para allá, ahí sí resolver. Profe, yo también tengo unas dudas sobre un ejercicio que usted colocó, los últimos ejercicios, que son como de, bueno, leer lo que está ahí, Pues hay pero ahí que toca leer. leerlos muy detenidamente, Andrés, porque los ejercicios se resuelven prácticamente solos. O sea, no hay que utilizar... No tanta cosa. No, porque mira, por ejemplo, aquí dice la gráfica que se muestra da el peso de una determinada persona en función de la edad. Entonces, el peso, ¿cierto? El eje de las Y con la edad con el eje de las X. ¿Listo? Eso es lo primero que uno debe observar y mirar. O sea, definir cuáles son los ejes y pues estar muy presto a ello. Describa con palabras, mira, describa con palabras cómo el peso de esta persona varía con el tiempo. ¿Qué cree que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años? Entonces, ¿qué pasó aquí? Un bajón de peso. No sé, porque por eso dice describa con palabras. No sé. Pero pues si hay que tener alguna situación o utilizar algún concepto, hay que utilizar algún concepto de los que ya se han visto ahí ¿listo? De los que se han visto ahí de... Por eso, profe, pero toca utilizar el límite, profe. O sea, No sé, si usted lo quiere aplicar ahí, porque dice, mire, describa con sus palabras. ok. Profe, digamos, O sea, como quien dice, en ese punto, profe, hay que explicar lo que tú nos has explicado en palabras, Más no o haciendo menos, sí, más ejercicios, o sino menos. lo que tú La nos has respuesta dicho. es muy, muy subjetiva, ¿listo? O sea, depende de cada profe, persona, desde el digamos, punto de vista que tenga cada quien. ¿Listo? Entonces no es, digamos, ahí para responder a esa pregunta, ¿nos paramos solo sobre ese puntico del 30 o del que va del 30 al 40? bueno, sí, del 30 al 40. ¿Qué cree que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años? Sí, tú Ah, puedes listo. hablar ahí de ese intervalo de años. Y si A nos punto de responde sufrir que hizo anorexia, dieta, profe. profe, Sí, puede ser. Pues eso les ¿no digo, puede responder uno, que hizo eso. dieta? Pues ahí, ahí se los dejo a ver qué tan, ¿cómo se llama eso? Ay, tengo la ¿Tan palabra, creativo? pero no la puedo decir. Ingeniosos. ¿Creativos? Eso sí, tan creativos son en esa respuesta, eso. Ah, gracias, profe. Espérame, Profe, qué pena, una pregunta. había un chat aquí de Laura. Laura, ¿de qué gráfica me estás hablando? ¿De qué punto?
para poder mirarlo aquí bien. ¿Listo? Mientras revisas, ya miramos el otro. Dice, 3 corredores compiten en una carrera de 100 metros. No, profe. Esas... Es que qué pena, profe, es que ahorita había mucho ruido y no le podía hablar. Lo que pasa es que hay unos puntos, bueno, un punto, creo que es el 4 o 5, que dice que hay que graficar. Es ese, el 5. Pero entonces, yo traté como de acomodar la gráfica, pues digamos, basándome como en las otras gráficas que vi, pero no, honestamente no sé si me quedaron bien, no, pues la acomodé así como pude, más o menos. Listo, bien. No importa. Aquí la gráfica ustedes mismos se la inventan, la acomodan. Entonces lo que tú estás haciendo, lo que tú intentaste hacer o lo que tienes hecho en este momento, yo te podría decir que está bien, bueno, sin verlo podría decir que está bien, porque pues has acomodado las respuestas. Sí. Los datos, los parámetros que están ahí. Entonces, tu gráfica puede ser diferente o debe ser diferente a la de la otra persona porque pues no todos piensan igual. Pero entonces, sí, es cuadrar una gráfica que me permita encontrar esos parámetros, señalarlos. Entonces, no importa, tú la puedes acomodar como sea. ¿Sí? Puede ser una gráfica a trozos, puede ser una gráfica a trozos o puede ser una gráfica completa, pero que me permita evidenciar de que utilizaste todos esos parámetros en la misma función. Ok, listo, profe. Sí, porque, o sea, yo acomodé los puntos, pero pues al momento de conectarlos sí no supe cómo. Pues lo hice así como pensé realmente. Eso sí, eso es lo que busca ese ejercicio en realidad, que ustedes puedan diseñar una gráfica, puede ser una gráfica a trozos que le permita a uno revisar esto o acomodar esto de alguna manera. ¿Listo? También es muy subjetivo. Ok, listo. Bien, Gracias, profe. ¿listo? Profe, yo también tengo una duda en el último punto. Bueno, el último dice, si se lanza una pelota al aire con una velocidad de 40 pies por segundo, su altura en pies después de t segundos está dada por y igual a 40t menos 16t cuadrado. Encuentre la velocidad instantánea cuando t es igual a 2 segundos. Bueno, ese ejercicio es muy sencillo. Permítame, ya les... Listo. Bueno, entonces ahí está el ejercicio y dice que la función de esa pelota, o sea, la pelota se mueve 40 Ts. Listo, 40t menos 16t cuadrado. ¿Listo? Entonces la altura de esa pelota está dada con esa función. Esa es la función de esa pelota, ¿cierto? La función. La función de altura. Entonces, la derivada, esta sería la posición, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la posición de la pelota en un punto dado, ¿cierto? La pelota está por acá cayendo, bueno, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si yo quiero encontrar la pelota dependiendo de una altura, entonces utilizo esta función. Pero lo que queremos hallar es la velocidad. La velocidad. La velocidad. La velocidad, desde el punto de vista de la física, es la primera derivada. Es la primera derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, y', ¿sí? O sea, y', o y' de t, mejor dicho. O sea, la primera derivada, la primera derivada. La primera derivada. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese ejercicio? Primer paso, derivar. Pueden ya derivar de dos maneras. Utilizando el límite, cuando delta de x tiende a 0, o utilizando las reglas de derivación. ¿Listo? En este momento, ese último punto lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras, no importa, ¿sí? Porque supongamos que ese ejercicio no se había hecho y por eso la explicación de hoy les digo. Entonces, el primer paso para solucionar ese ejercicio es derivar, ¿sí? Cuando tenga la derivada,
Entonces, cuando tenga el resultado de la derivada, entonces reemplaza. ¿Cuál es el dato que hay que reemplazar? T igual a 2. T igual a 2 segundos. Cuando usted reemplaza, le va a dar el valor. Entonces les va a dar un valor. Y ese valor es la velocidad. La velocidad de la pelota. Listo. Eso es lo que hay que hacer en ese punto. En el punto 9. ¿Listo? Entonces, primer paso, ¿qué es? Derivar. Se puede derivar o usando el límite o usando las reglas de derivación, no importa. ¿Listo? Entonces, deriven de cualquier forma que puedan. Y luego a ese resultado que les dé, le reemplaza t igual a 2 segundos, porque es el parámetro que nos está diciendo ahí el ejercicio. Reemplaza este t igual a 2 segundos y eso le va a dar la velocidad de la pelota, la velocidad instantánea de la pelota. Ok, profe, ok. Gracias. Porque se tiene que hacer la reunión y decir, ay, no, de 6.5 y todo lo que dice ahí, y ellos tienen que ir a buscar sus cosas, buscar sitios seguros, volvernos con todo, que ya les dan en la mano. No, pues hágalo por WhatsApp. Bueno, más dudas, preguntas. No, pues yo sí creo que coloqué un mensaje, papá, vamos a hacer las cosas malas, entonces, pero toda la orientación, toca que les expliquen bien el día de mañana cómo hacer todo, pues tú lo puedes hacer por WhatsApp, pero léete bien los documentos que mandaron. Y lo haces por WhatsApp, papás están. Tenemos un ejemplo de 6.5, entonces ¿Listo? Bien, eso sí, por eso es bueno que hagan preguntas. ¿Listo? Es bueno que hagan preguntas frente a al taller y demás. ¿Listo? Bueno, el último taller. Yo tengo una preguntita. Dime. Es que en el punto 3 hay uno donde solamente sale F Espérame. y X viene siendo 1, pero no dice nada más. En el punto 3. Sí, señor. Listo, ¿cuál? ¿Cuál es? Ahí dice F entre paréntesis 1. F de Y 1. así, sí. Sí. La función No. evaluada en 1. Sí, pero es que no entiendo. O sea, se hace el límite y se pone X1. No es el límite, es la función evaluada en 1. O sea, tú te paras en X igual a 1 y que ves para arriba. Si te paras aquí en si te paras aquí F de X igual a 1, ¿cierto? Te paras ahí y miras hacia arriba y ¿qué encuentras? Pues un hueco y después un 2. Eso, entonces ya, ahí ya diste la respuesta. Ah, ok. Yo dije, pero hay que. Listo, profe. Gracias. Es que tengo una preguntita. Sí, señor. Sí, señor, dime. Pues lo que le estaba respondiendo. Uy, espera. O sea que en lo que es el punto 1. Espérame, contextualízame porque se me escucha un poquito entrecortado tu comunicación. Le dijiste a la compañera que en el punto 3, el F1, pues le diste el tema de la respuesta. ¿El punto 1 y 2 se resuelven de la misma manera? Sí.
¿Sí, señor? Sí, señor. Por ejemplo, Aló. aquí f Sí. de 0. F de 0 a qué sería igual. 2. A 2. Ya. Es así. Ah, listo. Vale, gracias, profe. Simplemente es afinar el ojo. Bien. ¿Dudas, Profe, una preguntas? consulta, ahí donde estaba la compañera en el punto 3, ahí donde dice F de 4, ¿cómo Sí. está vacío ahí? ¿Cómo se contesta? ¿Qué se contestaría ahí según el ¿No quiz? existe? Ah, ¿Así? bien, sí. Ok. Indefinido. Bueno, en este caso sí porque no tiene un límite. El límite, pero es indefinido, no podemos definirlo ahí. Porque si tú te paras en 4 y miras hacia arriba, pues es un hueco ahí. Entonces no está definido, no está definido ese punto. Listo, entonces ahí no está definido. Si fuera el límite, entonces el límite no existe. ¿Listo? Teniendo en cuenta ahí una palabrita lo que cambia el concepto. ¿Listo? ¿Más dudas, Profe, preguntas? yo tengo una última duda, profe, en el punto 1. Punto 1. Uy, no diga que hasta ahora está haciendo el taller. No, es que me quedó la duda por lo que le acabas de responder a la compañera para Listo. corregirlo. A ver, dime. Si te das cuenta, ahí en el caso donde menciona -2, entonces siempre se busca es de la forma positiva, o sea, hacia el eje Y, o también se puede de forma negativa en el mismo eje Y. Sí, claro, porque si tú miras hacia arriba y no ves nada, ¿cierto? Tú estás aquí en -2. Sí. Y si vas hacia arriba, ¿cierto? Si vas hacia arriba, pues no hay nada, pero hacia abajo sí hay. Entonces Entonces se deja es que aquí en lo que la se ve. prueba no puedo, sí, entonces, claro, entonces ahí uno busca el lado, o bueno, el punto que se encuentre, mejor dicho. Ah, listo. Gracias, profe. Profe, Aquí por ejemplo, bueno, ya pude hacer aquí una lineecita. Ya pude hacer una lineecita aquí. Bueno, no quedó la lineecita hacia abajo, pero sí la lineecita aquí a la izquierda. Sí, claro, mira, aquí está un punto en el eje de las Y negativas. Dime. Gracias, profe. Listo. Profe, tú qué pena me podrías, solo por, o sea, tener claro el concepto, en el punto número 4, cuando ya, digamos, hablamos de un ejemplo cualquiera, de límite cuando tiende, digamos, más 2 más, bueno, ese puede ser. ¿Cómo se lee eso? Sería el límite cuando de X tiende a -2 positivo. Por ¿Por? derecha. ¿Por dónde? Por derecha. Eso. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos el -2, ¿cierto? Que es este. Sí. Y por derecha. Sí. ¿Para dónde va? Mira la gráfica. No sé si se ve aquí la manito. Entonces, mira aquí. Ahí se ve. ¿Para dónde va eso? Esa no. Infinito. Para infinito. Infinito. Ah, listo. Eso. Sí, es que quería, pues sí, no tenía bien claro, pero listo, de una. Y entonces por izquierda, ¿para dónde va? Igual. Ajá, Igual, sí. sí. Para menos infinito. Pero a menos, ¿cierto? Negativo. Eso, muy bien. Sí. Eso. Muy bien. Listo, profe. Listo, listones. Bien. ¿Algo más? No, profe. No, profe, ya, ahora sí. No, profe, gracias. Bueno, bien. Eso es bueno. Eso es bueno que hagan ahí preguntas porque puede que las preguntas sean generalizadas. Voy a llamar a lista y nos vamos a ver. Listo, profe. Ok.
¿Quién estaba por acá en el chat? Bueno, Douglas Benavides. Presente. Douglas. Presente. Listo, sí, señor. Rosa Benavides. Presente, profe. Listo. Daniel Camelo. Daniel Camelo. No está. Freddy Capera. Presente, profe. Listo. Luisa Cárdenas. Luisa. Estefanía Castro. Estefanía. Johnny Castro. Johnny. Presente, profe. Listo. Oscar Díaz. Oscar. Karen Duque. Karen. Diana Duzán. Duque. Ya te pongo aquí. Listo. Listo, Sofía. Duzán fue lo que me pidió ya. Listo. Listo. Kevin Espitia. Presente, profe. Listo. Marilena Jeney. Presente, profe. Vale. Diana Gómez. Presente, profe. Listo. Daniel González. Presente, profe. Andrei González. Presente, profe. Listo. Luisa González. Ah, no, ella no está. María Elizabeth González. Presente, profe. Vale. Gerson Guatapí. Presente, profe. Listo. Jimmy León. Presente, profe. Vale. Lady López. Presente, profe. Paola Morales. Paola. No. Esteban Muñoz. Sí estoy, profe, qué pena, es que no podías bloquearlo. Ya, listo. Esteban Muñoz. Aló. Aló. Profe, estoy, es que no podía Paola. Sí, ya contestar. te puse. Ah, bueno. Ya te puse el puntito. Jenny Ortega. Jenny. Presente, profe. Marilyn Pinto. Marilyn. Presente, profe. Edwin Prieto. Presente. Jessica Rivera. Jessica. Andrés Romero. Presente, profe. Amy Sánchez. Amy. Presente, profe. Nelson Sogamoso. Presente, profe. Listo. Juan David Tarazona. Presente, profe. Listo. Laura Trujillo. Presente, profe. Listo. Diego Vallejo. Diego. Presente, profe. Listo. Laura Velosa. Laura. Ya, presente, profe. Listo. Luis Felipe Rodríguez. Presente, profe. Vale. Fabián Melo. Señor, buenas noches. Listo, buenas noches. Camila Pedraza. Camila. No. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces les dejo ahí para que puedan comer algo tranquilos antes de su otra clase. Entonces, les deseo una bonita semana. Recuerden lo del taller, subirlo. Cualquier duda, pregunta, novedad, entonces por favor se comunican conmigo, ¿listo? Estar ahí pendientes, cualquier cosa pues con mucho gusto, ¿listo? Entonces les deseo lo mejor. Hasta luego y chao.